Listo, entonces, tenemos acá la guía de laboratorio, ¿sí? Tal cual como habíamos dicho, que la semana del 30, 31 de agosto y 1 de septiembre se va a hacer la sustentación. Ese día, pues van a tener el plazo de subir el informe al aula virtual hasta la medianoche. ¿Listo? Entonces, esas son la característica del laboratorio. Ya saben cuál es la parte 2. Hoy les voy a enviar la invitación, ¿sí? Para que asistan a la explicación de esta partecita del laboratorio. Y ya, creo que no es nada más, ¿sí? Solamente este laboratorio y pues será definir las fechas, o bueno, recordarle las fechas. Del primer 50, ¿sí? Pues estas eran las clases que se habían, digamos que dejado para antes del paro, pero bueno, ya estas azules oscuras son las clases que vamos a ver este semestre, perdón, este 50. El día de hoy, el rectificador de onda completa no controlado con carga R. El jueves, rectificador de media onda no controlado con carga RLE. La otra semana iniciamos con los no controlados, perdón, con los controlados y explicación de tiristores, ¿sí? Y tendremos temática de monofásico, onda completa con carga RLE y trifásico, onda completa, perdón, monofásico, disculpen, monofásico, onda completa con carga RLE y trifásico de onda completa con carga RLE, ¿sí? Esos son los dos rectificadores, bueno, topologías que vamos a explicar, ¿sí? De la explicación de tiristores, pues acá vamos a hacer uso del monofásico de media onda, carga R, para poder, digamos, que darle toda esa parte introductoria y de bases. Y esas serían las 6 clases que vamos a ver, porque no alcanzamos más. ¿Listo? Todas síncronas, ¿sí? Entonces, digamos que es la colaboración que les pido pues de estar atentos, de estudiar un poquito antes de las clases. Digamos que esa es como la colaboración por parte de ustedes. Tenemos el 10% de la prueba centrada en competencias, que va a ser el 7 de septiembre, el taller parcial de rectificadores no controlados, está para el 9 de septiembre, el trabajo grupal de controlados, que así habíamos quedado, el 3 de septiembre, ¿sí? O sea, digamos que el día siguiente a la última clase, y la entrega de notas, bueno, pues 10 de septiembre, pero pues intentaré entregarles las notas este mismo día, ¿sí? Si no, máximo 10 de septiembre. Listo, no sé si hay alguna inquietud con respecto al planeador, ¿sí? Ya de detalle ya hablamos del taller parcial, ¿sí? Del planeador, ¿hay alguna duda? De las clases, de las fechas, ¿sí? Con respecto a eso, ¿hay alguna duda? No, señor. Listo. Entonces esto ahorita, María Paula nos hace el favor de subirlo, ¿listo? De subirlo al aula. Al aula no, sino a Dropbox. Listo. El taller parcial. ¿De qué se trata el taller parcial? Antes de eso tengo que hacer una cosita. El taller parcial, ¿sí? Eh, es sobre rectificadores no controlados, ¿sí? Se asignarán grupos de 2, máximo 3 personas. Si hay alguien que, mejor dicho, por razones súper personales quiere solo, pues bueno, me dirá y ahí mira, veremos qué hacemos. Pero bueno, lo máximo son 3 y de 2, ¿sí? Ojalá pues sean todos de 3. Eh, ahorita les enviaremos un formato para que inscriban sus grupos, ¿sí? Y así podamos hacer un sorteo en el que ya les voy a explicar qué es ese sorteo, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es
¿qué características va a tener el taller parcial? Entonces, 1. Diseñar un live script de MATLAB que calcule de manera genérica los parámetros de rendimiento del rectificador asignado y que se pueda visualizar de manera interactiva las formas de onda, tanto de voltaje como de corriente, en entrada y salida del circuito. ¿Listo? Realizar una simulación de la topología del circuito, ¿sí? Cargando los parámetros que se ingresan desde el live script, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que desde Simulink lee los parámetros que se utilizaron en el script, ¿sí? Eso es importante para no estar cambiando de un lado a otro. Y 3, pues confrontar los resultados del live script y los del circuito de Simulink. Esos son los 3, ¿sí? Algo importante. La asignación de los rectificadores será un sorteo en transmisión por YouTube, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata ese sorteo? Venimos por acá. Por eso es que necesito que me envíen los grupos. ¿Listo? Entonces, por acá está. Entonces, acá hay muchas temáticas. Mire, acá hay muchísimas temáticas. ¿Sí? Hay muchas temáticas. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es generar el sorteo. ¿Sí? Entonces, ese sorteo lo que hace es coger una de esas temáticas y aleatoriamente pues las pone acá, y acá es el índice del grupo, ¿sí? Entonces, ese índice del grupo pues va a decir que el grupo tal le respondió tal tema. ¿Qué tema es? Entonces, mire, onda rectificador, voy a hacerle un poquito más de zoom a esto. Rectificador, rectificador onda completa con carga RL monofásico en modo de conducción discontinua con salida negativa, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a ese grupo, ¿sí? Digamos, esto es del anterior, a Javier y a Laura les tocó rectificador de onda completa con carga RL monofásico de onda de conducción discontinua salida negativa. Eso quiere decir que este rectificador ellos lo tienen que hacer, ¿sí? Tienen que programarlo y mostrarlo en el live script. ¿Cómo sabemos cuál es la entrada? ¿Qué tipo de entrada es? Pues la forma de onda de la entrada está definida por la salida del rectificador. ¿Eso qué quiere decir? Que si la salida es positiva, la entrada es coseno. Y si la salida es negativa, la entrada es seno, ¿sí? Entonces, en este caso, a ellos, su salida es negativa, la entrada es seno. En este otro grupo, que la salida es positiva, la entrada es coseno. ¿Listo? Así es como se sortean. Entonces, no es que a mí me tocó uno más fácil, no que es que a mí me tocó uno más difícil. Es sorteo. Eso sí, es sorteo. ¿Listo? Acá salen algunos RC, pero nosotros no vamos a tener RC porque eso no se ha explicado. ¿Listo? Y eso se hará en YouTube y ustedes tendrán, los que quieran ingresar, pues ahí lo verán y tendrán la posibilidad de mirar qué tema les tocó. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Listo. Entonces, para el live script, ¿sí? O sea, se debe diseñar un encabezado introductorio, amigable con el usuario, que indique qué rectificador es. O sea, se puede cargar una imagen y mirar, este es el rectificador. Toda la parte introductoria y saber qué está haciendo, ¿no? Y saber qué rectificador es, ¿sí? Para eso les coloco este link en el que pueden mirar un webinar de LiveScript. ¿Listo? También pues debe tener en el encabezado, pues debe tener qué parámetros solicita, tener la posibilidad de modificar el valor pico, la frecuencia de operación, la resistencia, la inductancia, la fuente de voltaje, según corresponda en el caso de cada uno. ¿Listo? Una vez ingresados los datos del usuario, por el usuario, pues deben validarse automáticamente. Primero, ¿en qué modo de conducción? ¿Sí? Porque si a ustedes les toca
modo de conducción discontinua y metieron datos de modo de conducción continua, entonces pues el script dice modo de conducción discontinua y ya no calcula nada más porque no es su circuito. ¿Listo? Ahora, si sí corresponden los datos ingresados al modo de conducción que les corresponde, entonces deben visualizar las gráficas, ¿sí? Deben mirar las formas de onda, deben mirar el voltaje de entrada, de salida, bueno, todas las, digamos que, características, ¿sí? A partir de los datos ingresados, pues se deben calcular todos los parámetros de rendimiento que se mencionan ahí. Para la simulación del circuito en Simulink, pues los parámetros de entrada serán los mismos del LiveScript. Cada una de las variables de interés del rectificador pues se deben ver en scope, en numéricos, ¿sí? Para poder comparar. Y los entregables son pues, la hoja de examen con su análisis, ¿sí? Obviamente debe ser un PDF, un escáner. LiveScript con los cálculos, todo el código y la simulación de Simulink. ¿Listo? ¿Cuándo va a ser la fecha de entrega? ¿Sí? El 8 de septiembre a la medianoche, 11:59. ¿Cuándo se sustenta? El 9 de septiembre en el horario de clase asignado. ¿Listo? Obviamente ustedes ya saben que esta actividad cubre el 50% de la nota de parciales, o sea, el 60%. ¿Listo? ¿Hay alguna duda con respecto al taller parcial? Ingeniero, Sí, con señor. respecto a la confrontación de resultados, ¿a qué se refiere? ¿A una tabla, a un análisis o algunas conclusiones? No. La confrontación es simplemente mirar el resultado que le dio a usted en LiveScript y mirar el resultado que le dio en, en Simulink y ya. ¿Sí? No es que tengan que hacer algo adicional. ¿Sí? Solamente es confrontarlo. Entonces que yo pueda ver en el LiveScript y en el Simulink los dos resultados y ya. Ok, ingeniero. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ¿qué es más o menos LiveScript? ¿Sí? Entonces, LiveScript es la forma interactiva de hacer un script de MATLAB, ¿sí? Entonces, todo el código, todo es exactamente lo mismo, solamente que yo lo puedo ver interactivamente, ¿sí? Entonces, eh, tengo todos mis datos tal cual como ustedes lo hacen, ¿sí? En cualquier eh, en cualquiera de sus programas, de sus programas de MATLAB, y lo que hacen es tener una pantalla al lado derecho, bueno, de la forma que ustedes quieran, en donde se observen los resultados interactivamente. Ya no es acá en Command Windows, que lo calcula a través de los datos que se ingresaron, sino que yo lo puedo ir modificando en tiempo real. Entonces puedo ver esta gráfica, ¿sí? Puedo ver esta gráfica, eh, digamos acá, puedo ver esta gráfica y yo puedo venir, ¿sí? Y a través de un control, ¿sí? Agrego un control y puedo cambiar los datos acá, ¿sí? Digamos acá, o cambiar los datos y acá se van actualizando, ¿sí? Se van actualizando. Entonces, acá, digamos acá, menos 40, ¿sí? Y acá se actualizó, menos 40. Acá, 70, y acá se actualizó, 70. Entonces, esto puede controlar, ejemplo, la resistencia. Y como yo cambié la resistencia, entonces de aquí de una vez cambio la forma de onda, ¿sí? Pero el cálculo y el desarrollo todo es igual. O sea, todo es igual. Mire que los cálculos son iguales. La forma de graficar es lo mismo. La forma, ¿sí? No es nada más. Entonces, ejemplo acá. Yo tengo acá, ¿sí? Cambié el año, ¿sí? Y ahí recalcula en la gráfica digamos que esos millones de personas que quieren verlo. Acá, perdón.
¿Listo? Y ahí recalcula sobre los datos. O sea, no es nada más que tener la posibilidad de controlar las variables del script. ¿Sí? No es más que eso. ¿Listo? Entonces, eso es las características del LiveScript. Y ahora sí, a nivel de trabajo, ¿qué esperaría? Entonces, a nivel de trabajo, este es un ejemplo de uno de sus compañeros del primer semestre del 2020. Y entonces, ellos colocan un encabezado. Lo importante del LiveScript es que a usted le sale de una vez ahí y pueden ingresar imágenes, pueden ingresar ecuaciones, ¿sí? Y es más interactivo, ¿sí? Es totalmente mucho más interactivo. Entonces, ahora ya en funcionalidad, ustedes deben tener la posibilidad de cambiar el voltaje pico, de cambiar la frecuencia de operación, de cambiar la resistencia, de cambiar la capacitancia, ¿sí? Bueno, para este ejemplo, ¿no? En el caso de ustedes, pues solamente van a hacer carga de RLE. Y ahí entrega los resultados, ¿sí? Y también las gráficas. Entonces, este es un ejemplo de cuál es la corriente de salida y la corriente de entrada, ¿sí? El voltaje de entrada y la corriente de salida, perdón, el voltaje de entrada y el voltaje de salida, y acá tenemos los parámetros de rendimiento. A ellos les faltó, en este ejemplo, digamos que simplificar los números, ¿sí? Entonces, por eso es que le salió así, pero si uno escribe simplify, ya me lo entrega en decimal, ¿sí? Entonces a ellos les faltó digamos que esa simplificación nada más. Y ya, ese es el código, ¿sí? Y pues la simulación y contrastar en la simulación. Ustedes tienen en su Dropbox electrónica de potencia, tutoriales, ejemplos de simulación. Entonces, tienen por acá un ejemplo de cómo simular o cómo realizar una simulación en Simulink de un rectificador. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿Inquietudes? Ingeniero, una pregunta. Sí, entonces, según entendí, por ejemplo, en el script ingresamos, por ejemplo, el valor de la resistencia y ese mismo valor ya directamente tiene que ir a Simulink, ¿sí? Sí, señor. Correcto. Vale, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Eh, Listo, muchachos. Entonces, pues espero la información de sus grupos. María Paula va a enviar eso. Y yo les avisaré por un correíto, también con María Paula, de cuándo es el sorteo de los grupos. ¿Listo, muchachos? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o ya iniciamos con la clase. Listo, entonces iniciamos con la clase. Listo, entonces ahí les estoy mostrando cómo se calcula o cómo se hace un rectificador en Simulink, ¿sí?
Lo más raro es digamos, la librería, que es Power BI, que se necesita, y ya, de resto, pues, no es nada complicado de lo que ustedes requieren. Ok, entonces cerramos todo esto. Listo. ¿Qué versión de MATLAB necesitan para poder utilizar LiveScript? Desde el 2016 está disponible y hay algunas funciones pues, que están disponibles desde el 2018B. ¿Sí? Y ya, de resto, lo tienen ahí. Entonces la recomendación, pues 18B o 19, 2019 y ya.